que empiece a grabar video esto. Está grabando. Ponemos compartir. Ya está. Permítanme, muchachos, esto no está. Ya va. Dejen que cargue el pizarrón. Entonces vamos a revisar la tarea, muchachos. ¿Qué nos decía la tarea? Teníamos que analizar el impacto del desarrollo tecnológico en las variables macro, ¿no? Entonces, nuestra tarea partía, aquí está, de que nos estaba diciendo cuál es el impacto, así que tal cuál es el impacto del desarrollo tecnológico que falta, el desarrollo tecnológico en las variables macro. Era la producción y el trabajo. Por eso esas son nuestras variables macro. Considerando el modelo clásico. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? Podemos ir por todas las gráficas que hemos visto y también nos podemos apoyar de las que veían en economía de la empresa. ¿A qué me refiero con las gráficas que veían en economía de la empresa? Cuando ustedes llevaban economía de la empresa, yo les hacía hincapié de esto. Les enseñaron la FPP. ¿Se acuerdan ustedes de qué era la frontera de posibilidades de producción? Sí, un poquito. Sí, un poquito, ¿no? Les decían, esta es la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Y nosotros buscábamos producir todo lo que se podía sobre esta frontera, porque si producíamos por debajo era ineficiente y los puntos que estaban aquí afuera, vamos a suponer aquí, yo no lo podía producir. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad, las herramientas, materias primas, mano de obra, recursos naturales, o sea, no lo podía producir. La única manera de alcanzar estos puntos hacia afuera, muchachos, la única manera de que yo pudiera producir hacia acá era con el desarrollo tecnológico. ¿Esto qué hacía? El desarrollo tecnológico, muchachos, lo que hace es expandir la frontera de posibilidades. Ahorita la estoy haciendo muy pronunciada, pero esa es la idea. Un desarrollo tecnológico lo que hace es expandir la producción. ¿Qué veíamos nosotros o cómo era nuestro análisis para el mercado laboral y para los precios y la producción? Voy a dibujar mi mercado laboral como lo hemos hecho. Está mi mercado laboral. Y aquí va a estar el mercado de bienes. Déjenme hacer para abajo esto tantito. Acuérdense que aquí yo voy a tener W sobre P, que es salario real. L, que va a ser trabajo.
Me acordé que me decían que se hacían bolas con las siglas, entonces se las pongo peso los precios y Q es el nivel de producto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué teníamos nosotros? Vamos a partir de nuestro primer modelo. Voy a tener la oferta de trabajo, LO, y voy a tener la más que pueda, la demanda de trabajo. Voy a tener LD. A partir de esto, muchachos, nosotros sabemos que aquí está el salario de equilibrio y el mercado laboral de equilibrio, que se acababa convirtiendo en nuestra oferta agregada. La voy a remarcar a un costado con una línea verde. Ahí está. Y esto va a ser, va a ser mi oferta agregada. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Y me falta mi demanda agregada. Está mi nivel de precios. ¿Sí vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿O no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí, aquí, esta primer situación, muchachos, literal, háganse de cuenta que esta primer situación está representando a esta frontera de posibilidades. ¿Sabes qué? Con ciertos factores productivos, con cierta cantidad de trabajo, tú tienes que tomar una decisión. Acuérdense, bueno, estamos hablando aquí de toda la economía, ¿no? Si lo queremos hacer para analizar a las empresas o a nivel más micro, bueno, México solamente puede producir dos bienes. Es más, aquí me equivoqué. México solamente puede producir dos bienes. Puede producir aguacates o puede producir jitomates. Estamos en ese mercado, estamos analizando esa industria, ¿no? Podemos producir aguacates o podemos producir jitomates. No podemos producir los dos, mucho de los dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tierra cultivable no es mucha. Pero si hay desarrollo tecnológico, si hay innovación, muchachos, ¿ya es necesario tener tierra? No. ¿Es necesario que yo tener mis árboles, mis matas de jitomate sembradas en tierra? No necesariamente, ¿sí? No le escuché bien, hija, perdón. No necesariamente. No necesariamente. Acuérdense que está el desarrollo de la hidroponía, ¿no? No necesitas tierra, es más, cuéntale las gotitas de agua y te juro que la planta va a crecer, o sea, no necesitas ni ahogarla en agua, ni tenerla sepultada en tierra, ni nada. Con que tú le proporciones esos nutrimentos a la planta, de otra manera, la plantita va a crecer, ¿no? Y ahí tenemos a Arabia Saudita que ya tiene sus propios invernaderos. Ellos utilizan mucho la hidroponía, muchachos. Recuerden que ellos son desierto de aquí hasta donde alcancemos a ver. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué genera el desarrollo tecnológico, muchachos? La expansión de las posibilidades de producción. Si yo puedo producir más porque se está dando el desarrollo tecnológico, ¿qué va a pasar con la demanda de trabajo, muchachos? Yo necesito producir más. Hay desarrollo tecnológico, sí, se destruirán algunas fuentes de empleo, pero se crearán otras fuentes de empleo. Además, yo tengo que cubrir las necesidades de producción. ¿Voy a necesitar más o voy a necesitar menos trabajo? No estoy diciendo que sea el mismo trabajo, sino puede ser el ejemplo que les ponía de las telefonistas. Despedía a las telefonistas, ¿no? Porque ya no las necesitaba.
Pero el desarrollo tecnológico, muchachos, implica la creación de otras fuentes de empleo. ¿Se demanda más o se demanda menos empleo? Pues hasta Menos. cierto punto en algunos casos se demanda más empleo, ¿no, maestra? Se demanda más empleo. Exacto, muchachos. No porque se destruyan nuestros trabajos básicos, vamos a verlo así, no porque hayamos corrido a las telefonistas, a las que se encargaban de los conmutadores, muchachos, significa que no se crearon nuevas fuentes de trabajo. Para empezar, yo les decía, bueno, alguien tuvo que fabricar la máquina para que sea un conmutador, ¿no? Y el conmutador tiene que recibir un mantenimiento, tiene que estar supervisado por alguien. Entonces tiene que estar alguien de mantenimiento que le esté checando el correcto funcionamiento de esa máquina. Alguien que esté al pendiente de que si falla, o sea, mantenimiento más allá de una simple se me fue la luz, ¿no? Alguien tiene que estar operando esa máquina o las máquinas ya operan solitas. O hay alguien que a fuerzas alguien tiene que apretar, aunque sea un botón. No, pues alguien tiene que operar, ¿no? Alguien tiene que operar. Entonces, necesito capacitar a esa persona y alguien tuvo que estudiar la capacitación para que pudieras capacitar a otro personal y así sucesivamente. Entonces, se demanda más trabajo, muchachos. ¿Qué vamos a tener? Nuestra curva de demanda de trabajo, entonces se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha. Más esto, quedó feo. Se desplaza hacia la derecha, muchachos, nuestra demanda de trabajo. Ya se desplazó. Esto es lo que va a pasar al inicio con la demanda de trabajo. ¿Qué va a pasar con las nuevas fuentes de trabajo, muchachos? ¿Cómo van a ser sus salarios? ¿Cómo van a ser los salarios ante este incremento de que yo necesito ingenieros en computación? Van a aumentar. Van a aumentar. Entonces, si nosotros vemos, muchachos, que estudiar una ingeniería, y se los pongo así, porque a mí me pasó. ¿A qué me refiero con que a mí me pasó, muchachos? Cuando yo estaba mucho más joven y más o menos de su edad, se vino el boom de estudiar ingeniería en computación, ingeniería, programación. ¿Por qué? Porque se vino el boom de que ya todos podíamos tener acceso a una computadora. No era barato, pero sí se masificó el consumo. Empezó a masificarse el consumo, muchachos. Empezó de que, oye, pues ahora sí ya tienes la posibilidad, ajá, no todos, pero ya decías, bueno, ya es un poquito más accesible que hace 20 años atrás, ¿no? Que eran unas computadoras gigantes y solamente eran para las empresas y una población muy reducida tenía conocimiento de ellas, ¿no? Muy pocas personas, si lo ven ustedes, a lo mejor no con sus papás, pero sí con sus abuelos, pues no sabían utilizar o no saben utilizar una computadora, se los digo, mi mamá no sabe utilizar una computadora porque era algo que no se utilizaba, que no existía. Ajá. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Todos queremos volvernos licenciados, ingenieros en computación. ¿Qué va a pasar entonces con la oferta de trabajo? Si todos queremos ser licenciados en sistemas computacionales y todo eso, ¿qué va a pasar? Va a bajar. ¿Va a bajar o va a aumentar? Ah, no, va a aumentar. Va a aumentar la oferta de trabajo, muchachos. O sea, necesitamos ingenieros en computación. Había poquitos, les pagaba mucho, su salario era alto. Como ya vi que en ese sector el salario es alto, yo quiero ganar más dinero. Acuérdense que somos entes racionales, entonces voy a trabajar, voy a buscar trabajar en ese sector. Por lo tanto, ay, perdón, me voy a desplazar hacia la derecha. ¿Qué tanto, muchachos? Recuerden que como economistas y financieros estamos obsesionados con el equilibrio. Entonces, mi oferta de trabajo se va a desplazar hacia la derecha hasta que los salarios se encuentren en equilibrio. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? ¿Qué está pasando con la producción? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Acuérdense que el trabajo es lo que produce. Va a aumentar.
va a Va a aumentar. aumentar, estás pidiendo más. Exacto. Entonces, desplazo mi curva hacia acá y voy a tener, perdón, la oferta agregada. Aquí vamos a tener, no quiere, voy a borrar aquí. Esta va a ser mi curva de oferta agregada. Ajá. Aquí me quedó mal esta línea. Permítanme tantito, muchachos, para corregir. Déjenme hacerla más inclinada para poder graficar. Que se vea en ambos mercados. Lo voy a hacer un poco más horizontal para que se vea. Ahí está. Aquí ¿cuál va a ser la diferencia con el modelo que vimos la clase pasada? Ya vimos, mira, bajan los precios, todo bien bonito. Pero si nosotros estamos buscando trabajar más, muchachos, y ganar más, ¿qué está pasando con nuestro consumo? Si aumenta nuestro salario en un primer momento, ¿qué va a pasar? También aumenta. ¿Qué va a pasar con nuestro consumo? Aumenta. Y ese elemento de dónde corresponde les va a desplazar mi demanda agregada, muchachos. Es decir, esto se va a desplazar hacia la derecha. Voy a desplazar, ahora sí que la voy a hacer con azul. Voy a desplazar mi demanda agregada hacia la derecha. Ahí quedó. No me quedó como hubiera gustado, pero bueno. ¿Por qué? Porque ahora podemos consumir más. ¿Qué está pasando con la producción? Ya sabemos que aumentó. Esta es, se me olvida activar las líneas. Esta es mi oferta agregada. ¿Qué pasó con el nivel de empleo, muchachos? ¿Qué pasó con el nivel de empleo? ¿Se redujo? No, también No, aumentó, ¿no? aumentó. Aumentó el nivel de empleo. Vean, primero las empresas empezaron a demandar más ingenieros en computación. Eran para un sector, aumentaron en toda la economía. Como vimos que esa rama laboral generaba más salarios o mejores salarios, todos decidimos estudiar lo mismo. Aumentó la oferta de trabajo, por lo tanto los salarios comenzaron a bajar. Ojo, los salarios nominales, pero nosotros queríamos trabajar. ¿Qué está pasando con el poder adquisitivo? El poder adquisitivo, ¿se está cambiando el salario Aumenta, real? ¿no? Aumenta. El Sí. salario real, ¿cómo está? El salario real se mantiene, muchachos. Vean, ¿a poco se está desplazando W sobre P? ¿Dónde No. quedó? Quedó en el mismo punto. Aumentan los salarios. Ahora sí que los salarios se mantienen, muchachos. Los precios se mantienen, pero aumenta el nivel de producto. Es decir, aumenta Q, muchachos. ¿Y qué va a pasar con el mercado laboral? Pues obvio, aumenta el empleo. Los salarios reales, muchachos, se mantienen. Es decir, que no voy a ganar más, no voy a ganar menos. Está aumentando mi poder adquisitivo, aumentar la producción, pero sigue costando lo mismo. ¿Sí queda claro? Eso es lo que pasa. Ahora sí ya queda un poquito más claro. No, pues ya andaba perdido, maestra. ¿Sí? Por eso les Sí. decía, tienen que pensarle qué va a pasar. Si hay un avance tecnológico, si se dan cuenta, no estoy utilizando ningún número, muchachos. Es un análisis. Es, ¿qué va a pasar si hay un avance tecnológico? Ok. Se destruyen fuentes de empleo, se crean otras. Si se crean otras, pues entonces va a aumentar la oferta de trabajo. Si se aumenta la oferta de trabajo, pues la gente puede consumir más. Si la gente consume más y aumenta la producción, pues los precios se mantienen, es un equilibrio.
Entonces, los salarios reales se mantienen, aumenta la producción y este sería nuestro modelo, muchachos. ¿Sale? Por eso les digo, tienen que estar, por eso les decía, no hay nada por qué un economista tratando de explicar la realidad con una gráfica o peor, con una serie de gráficas. Déjenme ver, ¿alguien me escribió? No alcanzo a ver. Chicotes. Sí, el manejo de la tecnología se busca que se dé en toda la economía, hija. Es en ese sector donde va a aumentar. ¿Sí queda claro? Oiga, maestra, Mande, hijo. entonces la de L que tiene en rojo es el trabajo que se pierde, digamos, por la tecnología, pero la de azul es la que aumenta por, No, digamos, el nuevo trabajo que se crea. aquí no se está perdiendo trabajo, hijo. Fíjese lo que estamos suponiendo. Te está diciendo, el avance tecnológico va a implicar que tú te desplaces primero hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Primero se va a desplazar tu curva azul. Este va a ser tu primer movimiento hacia acá. Te desplazaste primero porque ahora necesitamos más personas que puedan desarrollar esa tecnología. Y el salario en ese sector es alto. Tú eras nada más el que prendía la computadora, pero ves que el señor que programa la computadora gana 20 meses más que tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar como el que aprieta el botón de la computadora o vas a querer ganar lo que hace el que hizo la computadora? ¿Qué haría usted? Ah, pues ganar más, ¿no? Buscar ganar más, es por decir, es preguntarle, ¿por qué está estudiando su carrera? ¿Para ganar 10 pesos o para ganar 20? Para ganar 20. Para ganar 20. Entonces, hijo, ¿qué va a pasar? Va a haber va a haber destrucción de las plazas de trabajo, sí, hay una destrucción, pero también se están creando otras fuentes de trabajo. Acuérdese que estos modelos suponen que el trabajo es flexible, hijo, que yo hoy me puedo dedicar a ser médico cirujano y mañana me puedo poner a hacer tacos sin ningún problema. No es fácil, ¿eh? Pero así tal cual. O hoy era carpintero y mañana me dio y se me prendió el foco y quiero ser herrero. Ajá. O sea, la mano de obra se puede adaptar fácilmente a los procesos de producción. Por eso hay un incremento del trabajo, hijo. Y esa es la razón por la cual se desplaza la oferta de trabajo hacia la derecha. Si se da cuenta, todos los desplazamientos son hacia la derecha. Está aumentando el trabajo. Esto hace que los salarios reales se mantengan, hijo, aumenta la oferta de trabajo, pero este incremento hace que la demanda agregada, como los salarios en un inicio son altos, pues incentiva No, el sí, consumo. ya lo entendí porque no había visto que tenía una de abajo, pero sí, ya. ¿Ya, hija? Sí, ya. Órale, Maestra, pues. Mande. o sea, a mí no me termina de quedar tan claro esa parte. O sea, al final no seguiría siendo la misma oferta de trabajo. No sería, o sea, a mí, bueno, en mi cabeza siento Ujú. como que no es que esté aumentando, sino que más bien pues está cambiando, pero sigue siendo la misma oferta de trabajo la que demandan las empresas, según, o sea, no sé por qué lo entiendo así. Ok, vamos a hacerlo otra vez, chaparita. Tú ya viste que necesitas tecnología en cualquier sector. Ajá. ¿Qué va a pasar? Si tú ves que aumentaron, necesitas ingenieros. Ya no necesitas doctores, abogados, economistas, financieros. No necesitas de esos. Necesitas ingenieros en todas sus ramas, porque necesitas desarrollo tecnológico. Empiezas a demandar más de ese sector. Esta demanda de trabajo se va a desplazar. Ujú.
¿Qué va a pasar? Tú eres financiera, hija. ¿Vas a seguir queriendo estudiar ser financiera cuando ves que no hay trabajo en ese sector? No, ¿Que de pues no. plano ya nadie pela a los financieros? No. Pues dices, aunque me guste mucho, a menos que sea masoquista, va a decir, bueno, sí me quedo allí, ¿no? Pero acuérdese que no actuamos con los sentimientos, actuamos con el principio de racionalidad. Entonces, no, la economía no necesita, los países no necesitan financieros, necesitan ingenieros. Entonces, ya no voy a ser financiero, voy a ser ingeniero. Voy a migrar, hija, de ese sector a otro. Por eso aumenta la demanda de trabajo. O sea, al final de cuentas, hija, acaba habiendo este desplazamiento. Además de que tú tienes que producir más. O sea, tú acabas produciendo más. Era lo que le decía de esta frontera de posibilidades de producción. Esto era lo que tú eras capaz de hacer teniendo ingenieros y financieros. ¿Estamos de acuerdo? Estos eran los bienes que podíamos producir. En lugar de ponerle aguacates, vamos a ponerle activos, ahora sí que activos financieros, y éramos capaces de producir tecnología o máquinas, para que no sea la palabra redundante, máquinas. Quiero producir hasta acá, o sea que con estas capacidades yo era capaz de producir entre activos financieros y máquinas esta curva. Si hay un avance tecnológico, puedo ser capaz de destinar recursos a los sectores para producir más activos y más máquinas. Esto expande tu frontera, hija. Y si tú expandes tu frontera, estás produciendo más. Si produces más, por lógica, aunque intensifiques la jornada laboral, tarde o temprano necesitas contratar más trabajo. ¿Sí queda claro ahora sí, hija? Ok, ok. Ya veo el desplazamiento entonces. Ya. ¿Ya? Ahora sí, hija. ¿Ya quedó más claro? ¿Alguien tiene dudas respecto a esto, muchachos? Solo hay que pensar en gráficas. Maestra, un favor. Dígame. ¿Cree que pueda poner la explicación textualmente? Ah, claro que sí, hija. Ahorita se las pongo. Entonces, déjenme. ¿Puedo borrar lo que significan estas letritas? A ver, déjenme. Sí, maestra. ¿Sí? Para ponerles bien la explicación en las mismas gráficas y no en otros lados. Déjenme borro esto aquí porque se ve horrible. Teníamos que eran aguacates y jitomates, que es lo que realmente producimos, ¿no? México es uno de los principales productores de aguacates y jitomates a nivel internacional. Y el clúster aeronáutico. El avance tecnológico. El avance tecnológico incrementa la oferta agregada, debido a que aumenta la oferta de trabajo y la demanda de trabajo ante la necesidad de producir una mayor cantidad de bienes esto genera se mantengan
coma aumente la producción y ya, ahí está. Bueno, y se mantienen los precios. Eso es lo que está pasando, muchachos. Ajá. Un avance tecnológico va a incrementar la oferta agregada debido a que va a aumentar la oferta y la demanda de trabajo ante la necesidad de producir una mayor cantidad de bienes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese avance tecnológico nos incentiva a producir más. Esa es la idea. ¿Para qué creamos el avance tecnológico? ¿Para seguir produciendo lo mismo o para poder producir más, muchachos? Para producir más, para Para tener más producir más. eficiencia. Más eficiencia es más. Necesito, a lo mejor voy a seguir requiriendo la misma cantidad de obreros en la empresa, muchachos, pero ya no los voy a tener moviendo, dirían, cajas de un lado a otro. Ahora sí necesito que tú estés apretando botones, ¿no? O que estés fabricando otras cosas. O sea, necesito que produzcas más. Esa es la idea del avance tecnológico, muchachos. Si no, no tendría caso, seguiríamos siendo los mismos. Es más, porque ha crecido la población, muchachos, comparada a la del siglo XVII, considerando que ya existen vacunas y todo eso. ¿Por qué? Pues sí, por el desarrollo tecnológico que ha El habido a lo desarrollo. largo del tiempo. Exacto, nos permite tener más bienes, muchachos. Ya no necesitamos, se escucha feo, ya no necesitas tener familias de 12, 15 hijos. Acuérdense que esto viene tal cual, muchachos, de nuestra evolución como sociedad. Porque antes las familias eran muy numerosas. ¿Por qué? Porque esas familias numerosas necesitaban, era un esquema de reproducción al interior, muchachos. Si yo tenía muchos hijos, esos hijos podían trabajar y si esos hijos trabajaban, aportaban al gasto familiar. ¿Cómo iba a ser nuestra familia? ¿Rica o pobre? Si todos trabajamos. Rica. La idea era que fuera rica, ¿no? De que hubiera un flujo de recursos. Ajá. ¿Qué va pasando con el desarrollo tecnológico? Pues sabes qué, es que realmente ya no necesito tener 12 hijos para sembrar, porque esto se aplicaba más a las comunidades agrícolas, muchachos. Ya no necesito 2 hijos para sembrar, ya no necesito tantos hijos para. ¿Por qué? Porque ahora hay una máquina, ahora ya puedo ganar más y no tengo que tener tantos hijos. Ahora ya les puedo dar, es más, una mejor calidad de vida. Ajá, y a lo mejor ya estudiaron, y esos que estudiaron me ayudaron a que los otros estudiaran otro poquito más, y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado, muchachos? Que ahora pues, ya no quieren ni hijos, quieren perros. ¿Sí me explico? Eso viene acompañado del desarrollo. Es parte de la evolución de una sociedad. Ahora sí ya quedó un poquito más claro, muchachos. Sí, maestra. Ya, ¿Sí? ya lo entendí muchísimo mejor. ¿Ya? Órale, pues. Ustedes me dicen cuando ya le pueda cambiar, muchachos.
Sí, muchachos, para ya empezar con el modelo keynesiano. O sea, lo que ahorita vamos a hacer es más o menos lo que tenemos que entregar el día de hoy, ¿verdad? Eso es, ajá. Esto era lo que tenían que haber hecho. Bueno, lo más que pudieran o la aproximación. Ok. ¿Ya puedo cambiar de pizarrón, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya tal cual ya vamos a empezar a ver el modelo keynesiano. Entonces vamos a partir de los supuestos de este modelo, muchachos, y qué vamos a basarnos. El modelo keynesiano, como les comentaba la clase pasada, muchachos, surge a partir de la crítica o de levantar los supuestos del modelo clásico. Esto se debe, muchachos, a la crisis de 1929. Es el por qué estamos en crisis si los mercados, si se supone que tarde o temprano se acaban regulando. Esa era la idea del modelo keynesiano. Es más, muchachos, si ustedes recuerdan, y lo acabamos de ver, ¿cómo es la oferta agregada en el modelo clásico? Si yo les pregunto en el examen, ¿cómo es la oferta agregada en el modelo clásico? ¿Cómo me la deberían de dibujar? Vertical. Vertical, muchachos. Ahí está. Ahora sí que ustedes me lo acaban de decir vertical. ¿Por qué tengo que dibujar mi oferta agregada vertical, muchachos? Porque una oferta agregada vertical supone flexibilidad de precios. Ajá. Eso es lo que nos dice la oferta agregada. Sin embargo, Keynes vio que a pesar de que caían, ahora sí que nada más dependía de la demanda ajustarse, ¿no? El problema, muchachos, es, ahora sí que con este amontonadero que les puse aquí, el problema fue, muchachos, que cuando se vino la crisis de 1929, por ponerlo en algo que no es posible si lo quieren ver así, yo tenía mi oferta agregada por acá, yo tenía precios negativos, muchachos, si lo quieren ver así, y a pesar de que yo tenía menos precios, te estoy pagando para que te lleves el producto, de este lado, muchachos, así se puede decir, yo tenía mi oferta Así pasó ahí, con el petróleo hace unos meses. hace unos meses yo tenía mi demanda agregada por acá. O sea, tú que estabas consumiendo por aquí y a pesar de que los precios es más, mi demanda también era negativa y ni así encontrábamos el equilibrio. Entonces, muchachos, eso fue lo que pasó con la crisis del 29. Hubo un desequilibrio total y total de que esto no se encontraba nunca, o sea, no se encontraba ni la oferta ni la demanda. Eso es lo que pasa con el modelo de este punto. Ajá. ¿Qué pasa con Keynes? Keynes empieza a levantar estos supuestos, muchachos, tratando de darle explicación a la crisis del 29. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo salgo de ella? Entonces, ¿qué vamos a tener? El modelo keynesiano surge a raíz, perdón, de la crisis de 1929. Y busca dar explicación a la crisis y su solución. Ojo, les vuelvo a hacer hincapié, Keynes jamás reniega de los clásicos, muchachos, simplemente que sus aportaciones fueron tan agresivas que acaban dando pie a una nueva teoría de pensamiento económico. Y lo primero que hace Keynes es, nuestro inciso A, suponer
rigidez de precios y salarios. Aquí esto es muy importante, muchachos. Al suponer rigidez de precios y salarios, la oferta agregada en este modelo va a ser completamente distinta. De manera, y ustedes ya lo habían medio leído, que la oferta agregada, ¿cómo es en el modelo keynesiano, muchachos? Ya lo leyeron. ¿Cómo va a ser? Horizontal, vertical, con pendiente positiva, con pendiente negativa. ¿Cómo va a ser, muchachos? De manera que la oferta agregada gráficamente es una línea horizontal. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente supuesto, muchachos? Ajá. La demanda agregada, muchachos, en este caso, al suponer oferta agregada horizontal, muchachos, la demanda agregada determina la producción y el empleo. Va a existir el desempleo involuntario, muchachos. Olvídense del pleno empleo. Ajá, existe desempleo involuntario. Quiero trabajar y no encuentro trabajo. Ajá, esa es la idea. En el modelo clásico las personas no trabajaban porque no querían, eran libres de decidir si querían o no querían trabajar. En el modelo keynesiano es, aunque quieras trabajar, no encuentras trabajo. A eso se le conoce como desempleo estructural. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener desempleo estructural. Esa es la diferencia, muchachos. ¿Qué vamos a tener aquí? En el desempleo, es más, déjenme ponerlo de otro color. Ajá. El desempleo estructural para el modelo keynesiano, muchachos, consiste en que no es que nosotros no queramos trabajar, es que no encontramos trabajo. Por más que buscamos, no encontramos. En el modelo clásico, muchachos, el desempleo es voluntario, es más, se conoce como desempleo. Ay, se está borrando. Como desempleo friccional. Las personas deciden y aquí a qué me refiero con actividad de búsqueda, muchachos. Me acabo de incorporar al mercado laboral, decidí renunciar a mi trabajo por conseguir otro, me decidí tomar un año sabático. Ajá, a eso se encuentra, pero si ustedes deciden buscar trabajo, lo van a encontrar. En el modelo keynesiano, no, muchachos, no encuentras trabajo porque no hay trabajo. No es que no quieras, es que no hay trabajo. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Qué otra cosa vamos a tener en este modelo? El desempleo, ahora sí tal cual, muchachos, la política fiscal monetaria tiene el impacto sobre las variables reales.
Es decir, en el nivel de empleo producto e inversión. Ya no solamente generan inflación, muchachos. Ahora sí, las políticas fiscales, y monetarias van a influir en si se produce más o se produce menos dependiendo del corte de la política implementada. Ajá. Por lo tanto, el modelo keynesiano es un modelo enfocado en la demanda agregada. Entendiendo esta como la cantidad total de bienes y servicios que se consumen en una economía. Matemáticamente, ¿cómo se expresa la demanda agregada, muchachos? Lo vimos con lo de contabilidad nacional. A ver, muchachos, economistas, ¿cuál es la ecuación de la demanda agregada? Los voy a reprobar. ¿Cuál Era es la... la de consumo más inversión más gasto y Sí, exportaciones menos sí, hijo, importaciones. exacto. Ah, Los entonces voy... sí es esa. Los voy a reprobar, chamacos. Esa se la tiene, acuérdense, esa no, bueno, por lo menos, así se los digo, los economistas se la tienen que saber de memoria. Es así como que, ¿cuál es la definición del Producto Interno Bruto? Es la cantidad de bienes y servicios que se producen de bienes y servicios finales que se producen a lo largo de un año dentro del territorio nacional a precios del mercado. Y esa definición nos la sabemos de memoria y sabemos que se compone de consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones netas. Esa se la tienen que saber de memoria, muchachos. Es nuestra ecuación base. Ajá. Es como cuando llevan micro intermedia. ¿Con qué ecuación resuelven todo? ¿Vieron Lagrangianos? El equilibrio de Nash. ¿Vieron teoría de juegos? Qué bueno. Pero ¿cómo arreglamos todo? ¿Cómo solucionamos los modelos cuando están pues restringidos? básicamente sustituyendo con esta ecuación, ¿no? Bueno, cambiando las variables. O no, Siempre. bueno, no cambiando las variables, sino que moviéndolas del lugar, pues, dentro de la ecuación. Exacto, ¿no? Ahí luego cuando llevemos micro avanzada les voy a enseñar que no es dividir y entre esta y entre la otra, para maximizar y minimizar. Vamos a tener entonces, muchachos, que la demanda agregada, ahora sí, la demanda agregada se compone, en una economía simple es consumo más inversión más gasto. Aquí vamos a poner en una economía simple. O demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones netas cuando hablamos de una economía abierta. ¿Estamos claros, muchachos?
Sí, maestra. Órale. Oiga, entonces, demanda agregada es sinónimo de PIB. Sí, hijo, acuérdese que nosotros tenemos dos formas de contabilizar el Producto Interno Bruto, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? O por del lado del ingreso o del lado del gasto. Ajá. En economía hemos optado, muchachos, no porque no se pueda, yo les decía al principio del cuatri, se ha optado por considerar el PIB por el lado del gasto, porque es mucho más fácil de cuantificar considerando los ingresos. Yo les decía, las empresas declaran al 100% sus ingresos, No, ¿no? Entonces, esa es la idea, hijo. ok. Bueno, muchachos, ¿sí? Por eso es sinónimo del PIB. Ajá, la demanda agregada es el consumo de toda una economía. Ahora sí que sector privado, sector público, sector externo. ¿Puedo cambiar ya de pizarrón, muchachos? No, espera. Ah, me espera. ¿Ya, muchachos? Bueno, Sí, ya está Sí, lista. profesora. ¿ya? Aún no. Espérame ¿Aún no? tantito. Ah, ¿ahora sí ya, muchachos, o todavía no? Ya, sí. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Qué vamos a ver ahora, muchachos? Partiendo de este modelo, al ser un modelo enfocado en la demanda agregada, tenemos que plantear la función de consumo. ¿Cómo va a ser la función de consumo? Esto ustedes ya lo vieron en macro básica. ¿Qué les planteaban de la función del consumo? El consumo, muchachos, va a depender
de dos elementos básicamente. La función de consumo se va a expresar como C es igual al consumo autónomo, muchachos, más, voy a poner una C minúscula, mi propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Ahorita les pongo qué es esto. La propensión marginal a consumir, muchachos, surge de la derivada del consumo respecto al ingreso disponible. Y esta C minúscula, perdón, ¿qué significa? Oiga, que dijo que era C con acento. C con C testada, propensión es, la C testada, hijo, es consumo autónomo. Ok. No, ¿de qué, hijo? La C minúscula es la propensión marginal a consumir. Y de es el ingreso disponible. ¿Hasta ahí vamos bien? Esta C minúscula, muchachos, esta propensión marginal a consumir, da resultado de la derivada del consumo, de esta función del consumo respecto al ingreso disponible. O sea, ¿qué significa? Esta propensión, muchachos, significa en cuánto aumenta el consumo si aumenta el ingreso disponible en una unidad. Déjenme ponerlo abajo para no encimar. La C es cuánto aumenta el consumo, o su interpretación es cuánto aumenta el consumo, muchachos. Aquí lo que estamos planteando, muchachos, es que este consumo representa el consumo de todos los individuos. Hablamos de un individuo, muchachos, porque pensamos en el individuo representativo. Nosotros no podemos construir el consumo de todos los individuos, pero sí tomamos el representativo. Ahora, ¿qué es el consumo autónomo? ¿Ustedes han escuchado hablar del término? Yo no, maestra, la ¿No? verdad. Sí, Sí, a ver, el que dijo que sí, ¿en qué consiste el consumo autónomo? pues era como lo que es, ¿cómo decirlo? Como lo que produces para satisfacer como tus propias necesidades, algo así. Ok, tiene que ver más con una idea del ingreso, hijo. ¿A qué me refiero con el consumo autónomo? Keynes lo planteaba, vuelvo a lo mismo, muchachos, tengan el contexto histórico. A pesar de que las economías estaban deprimidas, estaban en crisis, muchachos, ¿la gente dejó de comer? No estoy diciendo que comieran bien 3 veces al día ni todos, pero ¿dejaron de comer? No, ¿La gente se deja de vestir, muchachos? No, no tampoco. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? El consumo autónomo es aquel consumo que se realiza independientemente de nuestro nivel de ingreso. Cuando yo estoy con ustedes en presencial les digo, bueno, uno como quiera, pero ¿y las criaturas? ¿No? ¿Por qué les digo esto, muchachos? Y ese es un ejemplo que les pongo a sus compañeros y se los pongo a ustedes. Pensemos que ustedes ya están casados, que tienen hijos y que se vino esto de la crisis, la pandemia. Se quedaron sin trabajo. Su esposa también se queda sin trabajo. No tienen familiares y tienen hijos. ¿Dejarían sin comer a sus hijos?
muchachos? No, profe. No, ¿No? profesor. Pues no. Dicen, ahí vemos cómo le hacemos ustedes, muchachos. Las personas que viven en situación de calle, no estoy diciendo que consuman y que coman súper bien y mucho menos. ¿Comen sí o no? Sí, ¿Visten sí o no? también. ¿Tienen un ingreso? Sí, porque si no, no tendrían cómo comer, ¿no? No tienen. ¿Cuál es la definición de ingreso? Ah, bueno, no. Aguas con eso. Acuérdense que la definición de ingreso es el salario o sueldo percibido por la prestación de un servicio o de una actividad productiva. Nosotros tenemos un ingreso porque trabajamos. Ajá, los que trabajamos percibimos un salario. Ese es nuestro ingreso. Estas personas viven de la caridad, por lo tanto no se puede considerar un ingreso, muchachos. No están desempeñando una actividad productiva. Con base en esto, muchachos, esas personas están consumiendo. Ese es el consumo autónomo. Es aquel que vamos a realizar, muchachos, independientemente de si ganamos 10 millones o si ganamos 0 pesos. Vamos a buscar la manera de seguir comiendo, vamos a buscar la manera de seguir vistiendo. ¿Sí queda claro? Ahora, nosotros sabemos que el ingreso disponible, muchachos, por lo que vimos de Contabilidad Nacional, se compone del ingreso menos los impuestos. Y en este caso ya vamos a desagregar nuestros impuestos. Nuestros impuestos se van a componer, muchachos, al igual de impuestos autónomos y de impuestos que dependen del nivel de ingreso. Nosotros teníamos que TX, bueno, que va a ponerse que es la función de consumo, TX va a ser impuestos, TX es más, muchachos, toda variable que ustedes vean testada, es decir, con la barra, significa en este modelo que son variables autónomas. Es lo que ustedes ven en econometría. ¿Qué les enseña el maestro Alexei o el maestro que les dé? Que toda variable autónoma es un ¿qué? Voy a platicar con el maestro Alexei y les voy a decir que no saben ni qué es una variable autónoma ni una variable endógena. Es que no nos da econometría él. Bueno, Pero de cualquier maestro que les dé econometría les enseña eso. ay, no, pues todavía no nos da. ¿Cómo No que nos no? dijo nada de eso. ¿Cuáles son las variables endógenas y cuáles son las variables exógenas? Es que no hemos visto No nos eso. dijeron. ¿Están conscientes de lo que están diciendo, muchachos? No me hagan enojar. Sí, mis errores no nos han enseñado ¿Qué están viendo? un modelo de regresión Maestra, lineal. según yo, unas son variables independientes y otras dependientes. Es exactamente, va de la misma lógica. ¿Qué son las variables dependientes? Acuérdense, muchachos, las variables dependientes, endógenas, esas se determinan al interior del modelo. Una variable predeterminada, exógena, autónoma, muchachos, es un dato que nos dan, ya está determinado. Es como decirles, yo tengo 100, son los datos del problema, yo tengo 100 pesos, a partir de esos 100 pesos yo tengo que distribuirlos. ¿Sí me explico? Esas son las variables endógenas y exógenas. ¿Sí?
Una variable endógena se determina al interior del modelo. Por decir mi variable endógena, ¿cómo voy a determinar mis impuestos? Al final, de los impuestos que no dependen del ingreso y de los impuestos que dependen del ingreso. Esta es mi variable exógena, esta es mi variable endógena y esta es mi variable endógena. ¿Por qué es endógena, muchachos? Porque se tiene que determinar al interior del modelo. ¿Cómo determino el ingreso? Pues el ingreso es igual al ingreso menos los impuestos, el ingreso disponible. Y el ingreso depende del consumo más la inversión más el gasto de gobierno. ¿Sí? Viene de lo de la conta nacional. Uy. ¿Sale? ¿Sí está quedando claro, muchachos, o no? Sí, profesora. Seguros. Me tienen que entender esto porque vamos a ver ecuaciones diferenciales. Ustedes ya llevaron cálculo, entonces saben ecuaciones en diferencias. Ok, profesora. A ver, antes de hacer eso, ¿sí saben ecuaciones en diferencias? La verdad. Ya llevaron cálculo. ¿Todos llevaron cálculo? Todos. Cálculo tal cual, no. Bueno, yo Modelos llevé de modelos de optimización. optimización. Ok, pero ya llevaron modelos de optimización. Me refiero a cálculo a que ya saben derivar, Ah, integrar, todo eso. Sí, ya lo vieron. Sí vieron ecuaciones diferenciales. sí. Integral. Cuando les ponían, vamos a suponer xt a la menos 1, xt menos 2, o hacia adelante xt más 1, xt más 2. Estas son ecuaciones en diferencias. ¿Sí vieron eso? La verdad. Las ordinarias y las lineales. Creo que las parciales también. Ok, ¿todos las vieron? ¿Todos se acuerdan o no? Yo no me acuerdo, profesor. Yo sí, también. Ok. Les pregunto porque vamos a ver un modelo así, entonces para saber qué tan complejo o qué tan resumido lo puedo dar. ¿Sale, muchachos? Ok. Esta función de consumo, muchachos, ahora sí que vamos a retomar esto. Esta función de consumo es importante porque a partir de esta función, Keynes explica cómo se va a comportar la economía. ¿Qué decía Keynes? Bueno, ya entendiendo el consumo, ya entendiendo los impuestos, ¿qué dice? Las personas van a consumir y van a ahorrar. Si nosotros ahorramos, consumimos, muchachos, partiendo del esquema simple. ¿Se acuerdan que al principio les puse unos flujos bien raros y les decía, tenemos una economía simple? ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando veíamos las primeras ecuaciones ¿Dónde estaban los agentes Exacto, económicos? donde les ponía los agentes. Ajá. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando nosotros tenemos esto, si yo sustituyo cada uno de los miembros en mi función de consumo, ¿puedo cambiar ya el pizarrón, muchachos? Sí, pero... Ya, Ya, Sí. ok. ¿Qué voy a tener? Voy a sustituir cada uno de los elementos en mi función de consumo. Mi función de consumo la voy a reescribir. Me dice, el consumo va a depender de ese consumo autónomo. Va a depender de lo que tú consumas en función de tu ingreso disponible. Esto lo mantengo consumo autónomo más C que multiplica al ingreso disponible. Y el ingreso disponible es el ingreso menos mi función de impuestos. Estamos de acuerdo. Es más, déjenme la pongo de otro color para que vean dónde voy sustituyendo. Mi ingreso disponible es el ingreso menos mis impuestos. Y mis impuestos, muchachos, se desagregan. Consumo autónomo más mi propensión por el ingreso menos, voy a abrir otro paréntesis, muchachos, impuestos autónomos más los impuestos que dependen del nivel de ingreso, T por Y.
¿Sí se distingue la T minúscula del signo de más, muchachos? Sí, profesora. Sí, maestra. Conste, ¿eh? Si no le entienden algo, me dicen. Si yo desagrego todo esto, ahora sí que si yo lo desagrego y hago las operaciones pertinentes, me va a quedar que el consumo va a depender de ese consumo autónomo más mi propensión, que multiplica el ingreso, menos la propensión que afecta a los impuestos autónomos, muchachos. A mi TX con barrita. Menos, acuerden, aquí ¿por qué menos, muchachos? Porque este menos afecta a este paréntesis en verde. Menos la propensión que multiplica a los impuestos autónomos y al ingreso. Ajá. Y esta función, muchachos, yo la puedo derivar. Si yo derivo esta función respecto al ingreso, derivo C respecto a Y, muchachos. Esta es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero. Cero. Y si esta también es una constante, cero. ¿Qué me va a quedar, muchachos? Me va a quedar, aquí es 1. Entonces me queda C minúscula menos C minúscula T. Ajá. Y yo puedo factorizar esto. Esto me va a dar igual. Yo voy a factorizar mi propensión. 1 menos T. Esta C solita, el 1 menos esto de aquí, muchachos, ahora sí, C por 1 menos T, me va a decir mi propensión marginal a consumir, es decir, cuánto va a aumentar el consumo por cada unidad de ingreso que aumenta, descontando los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que esta T minúscula son los impuestos, es la propensión a consumir menos los impuestos al ingreso. ¿Por qué, muchachos? Si yo pago ICR, ¿puedo consumir más o puedo consumir menos? Si me aumentan el ICR. Se consume menos, ¿no? Se consume menos. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Pues me aumentan mi ingreso, gano un mayor salario, pero tengo que pagar ICR y dices, pues chin. Si tenía planeado, no sé, en comprarme un carro, dices, no, pues ya gané menos, porque tengo que pagar ICR. Acuérdense que el principio del ICR es un principio de progresividad, paga más el que más gana. Ajá, eso es lo que está pasando, eso es lo que nos está diciendo esta propensión, muchachos. ¿Qué va a pasar? Ojo, este modelo, muchachos, si yo le pongo 1 menos... Maestra. Mande, chaparrita. En donde, bueno, de arriba de donde está escribiendo está C por, ¿es 1 o es I? Aquí, abajo. ¿Allí? Es 1. Ah, A ver, ajá. déjenme cambiarle. Les digo que yo hago unos números tan feos. Este es 1, hija. Hago tan... Parecen L's o parecen T's. No sé qué hago. Es 1. ¿Sí, hija? Muchas gracias. No, ¿de qué, hija? Sí, gracias. Y si yo expando mi modelo, muchachos, cuando hagamos todos los despejes y eso, vamos a tener el 1 menos C por 1 menos T, que es la propensión marginal al ahorro. No se preocupen, todo esto vamos a ver que se acaba resumiendo en cosas muy pequeñas. Pero a partir de esto, muchachos, Keynes empieza a desarrollar su modelo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? La verdad. ¿Sí están entendiendo, muchachos? Sí, profesora. Conste, ¿eh? Si ustedes, acuérdense que yo me voy como hilo de media. Si no me detienen, me sigo.
Ustedes pues díganme, la mis. lectura lo menciona, ¿no? ¿Mandé? Todo esto la lectura lo menciona. Exacto, por eso les dije que me leyeran antes. Profesora, ¿le puedo Mande. regresar el slide pasado, por favor? La Para- que pasamos. Sí, hijo. Gracias. Gracias. Sí. ¿Ya puedo regresar, muchachos? Ya, gracias. De esto, ¿ya puedo cambiar también o me espero otro tantito? Espere tantito. Sí. Ya, maestra, gracias. ¿Ya? No de qué, muchachos. Ahora, ¿qué otro elemento incorpora Keynes a su análisis, muchachos? Va a incorporar... Mande. Ah, Listo, gracias. ¿ya? Ok. ¿Qué otro elemento incorpora Keynes? Vamos a tener, muchachos, lo que es la propensión media a consumir. Ujú. Como lo dicen, una propensión media, muchachos, es un promedio. La propensión media a consumir. ¿Y qué vamos a tener o cómo se obtiene? Pues lo único que voy a hacer es dividir el consumo, ahora sí tal cual, la propensión media a consumir es dividir el consumo entre el ingreso disponible. Ujú. Si nosotros hacemos esto, muchachos, con los datos que tenemos aquí atrás, ujú, yo sé que mi consumo es el consumo autónomo. Voy a volver a copiar todo para que vean de dónde sale. Ujú. Todo esto lo voy a copiar. Es consumo más C minúscula por Y menos C minúscula por TX. Ujú. Menos C T por Y. Entre el ingreso disponible. Y el ingreso disponible es ingreso menos C, perdón, menos TX menos T por Y. Este no se puede dividir, se queda. Este se va con este, se hace la unidad. Este se va con este, se hace la unidad. Este con este se hace la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Esta es positiva, negativa, esto se hace 0. Ya hice muchos amontonaderos de rayoneros. Vamos a hacerlo paso por paso. Esta Y, con esta Y, ¿qué se hace, muchachos? 1. 1. Esta Y con esta TY con esta TY, ¿cuánto se hace? Igual 1. 1. ¿Estamos? Ok. Y esta con esta. Ujú. ¿Cómo me va a quedar mi propensión media a consumir, muchachos? Al final de todo esto, mi función me va a quedar de la siguiente manera. Ujú. Es más, se los voy a borrar esto porque los voy a hacer más. Maestra, Mande. no importa que la TX de abajo no tenga la misma rayita que la TX de arriba. Es lo mismo, hija, porque está desagregado. La verdad es que es la costumbre de no ponerlas, pero ahorita, por eso les digo, se las borro mejor y lo voy a poner resumido. ¿Por qué les puse eso, muchachos? Porque al final de cuentas mi propensión media a consumir me va a quedar el consumo autónomo, al final esto va a quedar como consumo autónomo,
más mi propensión marginal a consumir entre el ingreso menos los impuestos con rayita. Ajá. ¿Esto qué significa, muchachos? Que nosotros, después de todo el consumo que hacemos, esta función va a implica convergencia hacia C minúscula. ¿Qué implica que sea convergente hacia la propensión? Déjenme ponérselos bien. Hacia la propensión marginal a consumir. Si aumenta mi ingreso, muchachos, ¿qué va a pasar con el numerador? ¿Cómo va a ser mi resultado? Si mi denominador aumenta, muchachos, si mi ingreso aumenta, ¿qué va a pasar con esto de aquí arriba? Con el resultado. Vamos a poner... más pequeño. Va a ser más pequeño. Entonces, muchachos, lo que nos dice la propensión media a consumir es que a medida que aumente el ingreso, el consumo disminuye. Eso es lo que nos dice la propensión media a consumir. Ajá. La propensión media a consumir, disminuye a medida que aumente el ingreso. Es decir, en promedio, muchachos, voy a consumir menos. Lo cual implica una convergencia, entre paréntesis, tiende, ¿cuál implica? Que tiende a ser igual a la propensión marginal a consumir, ¿sí? Esto es importante porque, muchachos, porque a partir de esta propensión, lo que Keynes nos señala es que el ahorro es un lujo, muchachos. Solamente las personas que tienen altos ingresos pueden ahorrar. ¿Sí queda claro? De lo anterior, se demuestra para periodos largos, donde se demuestra para periodos largos. Lo anterior se aplica para periodos largos, y se demuestra que el ahorro es un lujo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Es
Es un lujo, punto. Y por lo tanto, el individuo tiende a planificar su consumo, con el objetivo de obtener la mayor utilidad posible ¿sale? Hasta aquí le vamos a dejar hoy, muchachos. La clase que viene vamos a ver lo que es la toma. Vamos a ver el módulo de consumo y ahorro a 2 periodos. Lo voy a hacer lo más sencillo que pueda. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesora. Conste. Un favor. ¿Han visto la ecuación de Lagrange? Los economistas no me contesten. Los financieros y los ingenieros, ¿han visto la ecuación de Lagrange? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Vamos a trabajar con ella la clase que viene. Échenle una revisada, ¿sí? Ok. Nada más acuérdense cómo se plantea y todo para poderla plantear. Para que podamos hacer bien el ejercicio. Más que otra cosa, muchachos, recuérdense, son ecuaciones. Vamos a acabar viendo gráficas, pero sí necesito que vayan viendo cómo nos juntamos entre números y entre teorías. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dicen que fea está su clase, No, maestra, gracias. ¿no? Entonces, ustedes cualquier cosa me preguntan, muchachos. Hay un libro que se llama Macroeconomía de Gregorio. Ajá, creo que ese sí está en la biblioteca online. Es macroeconomía intermedia, muchachos. En ese libro pueden también apoyarse para revisar estas ecuaciones. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, muchachos, y les paso lista. ¿Ya puedo quitar el pizarrón? No, maestra, espérame tantito. No, Por favor. no se preocupen, les pregunto porque pues, no los veo, ya los dejo descansar porque esto, para aventarnos el modelo ahorita los voy a dejar con el cerebro fundido y no me van a entender. La clase que viene, un favor, empezamos, ahora sí que a las 6:05 empezamos, ¿sale? Y ahora sí nos vamos a tardar un poquito más para que lo tengan en cuenta. Ahora sí que una disculpa, muchachos, pero sí nos vamos a ir un poquito ¿A más las pegados. 6:05? 6:05 vamos a procurar empezar la clase que viene, ¿no? Ahora sí que lo más pegado en punto y sí vamos a acabar un poquito más tarde. Me refiero a que ven que procuro terminar al 20, al 25, a veces al cuarto. Pero así nos vamos a llevar un poquito más de tiempo porque sí hay que hacer varias ecuaciones. Maestra, perdón, ¿6:05 o 7:05? No, 6:05. Pues es miércoles, hija. Ay, sí es cierto, sí es cierto. Dije, ay, perdón, gracias. No se preocupen. Ya ven, todavía están dormidos. Ok, muchachos. Ustedes me dicen cuando ya para pasarles lista. Listo, bien. ¿Listo? ¿Seguros todos ya? Ok. Ahorita les paso de todas maneras las pizarras y el video de la sesión. ¿Ya ven? Se cerró mi lista. ¿Por qué me hace eso? Aquí está. Está. Ayala. Presente, profesora. Gracias, hijo. Becker. Presente. Gracias.
Hija Bernal Pérez. Presente, Miss. Gracias, hijo. Bernal Zuria. Gracias. Bustamante. Presente. Gracias, Chaparrita. Cacho. Campos Vilchis. Presente. Gracias, hijo. Gallardo. Presente, maestra. Gracias, hijo. Hernández Salas. Presente, profesora. Gracias, hijo. No se le olvide lo que tiene que hacer. Hernández Zaragoza. No, profesora. Hernández Zaragoza. Juárez García. Presente, maestra. Gracias, Chaparrita. Martínez Zamora. Presente. Gracias, hijo. Mayende Jerónimo. Presente, profesora. Gracias. Profesora, Mande. este cacho está trabajando. Ah, ok. Va. Gracias, Chaparrita. Sí, profesora. Merino. Presente, No, Mayende. maestra. A ver. Ah, no. Merino, sí. Ya está, hija. Perdón. Presente. Gracias. Peralta. Peralta Montiel. 11. Yo presente. Gracias, hijo. Quirós. Gracias. Presente. Ramírez González. Presente. Gracias. Ramos Díaz. Presente. Gracias. Roque Bautista. Me avisó. Rosas Rocha. Presente. Zárate. Presente. Zavala. Presente. Y ya son todos. ¿Alguien falta en lista, muchachos? ¿No? Entonces, Maestra, mande. ¿me pasó lista? Estoy trabajando. Roque, sí, hijo, ya le pasé ya le pasé Ok. lista, no se preocupe, hijo. Ok, gracias. No de qué. Entonces, muchachos, vayan leyendo esta parte, vean los despejes, cómo salieron, ajá, y la clase que viene, ahora sí como les decía, denle una repasada a lo que era la ecuación de Lagrange. Ajá, ustedes saben que es una ecuación con una restricción. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero es para que vean, ahora sí que vamos a ver cómo aplicamos y cómo combinamos las materias de economía y de finanzas en las decisiones de ahorro, ajá, lo que ustedes entienden en finanzas como inversión, ¿sí? Y cómo funciona la tasa de interés, ¿va? Sí. ¿Sí? Órale, pues. Entonces eso sería todo pues, de mi parte. Los veo el próximo miércoles. Y por favor, muchachos, si llegan a tener dudas, párenme, pregúntenme, no me voy a enojar si ustedes me reprueban. Ahí sí me voy a enojar. Si ustedes me preguntan y si ustedes lo consideran necesario, díganme, Miss, necesitamos una clase extra, Miss, necesitamos que nos eche un poquito más la mano, ¿sale? Pero si ustedes no me dicen, yo no puedo hacer nada, yo no les puedo decir, ay, voy a dar clase extra. Me van a decir, pues, ¿para qué? Si sí lo entendemos, ¿no? O no queremos. Pero si ustedes me tienen que decir, ¿sale? Yo estoy, ahora sí que, a la medida de lo posible, muchachos, yo estoy a su disposición. Aprovéchenos, es su dinero, ¿sale? ¿Sí? maestra. Órale. Cuídense mucho y que tengan un bonito sábado. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.